Amigos de la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Sucesos Internacional. Los estoy saludando hoy desde Santiago de Chile, concretamente desde la región de Pirque, donde tiene sus instalaciones la viña Concha y Toro, tal vez la más importante de este país. Y desde aquí haremos un programa que hemos titulado El vino por dentro. Usted no se lo puede perder. La historia completa del vino cuando regresemos. El vino llegó al continente americano a través de los conquistadores españoles. Una de las principales teorías sobre su introducción a América, según se cree, es el segundo viaje de Colón. Fue la imperiosa necesidad de proveerse de vides y vinos porque son parte elemental de la Eucaristía católica. Se estima que la mayoría de los vinos que se producían en América eran de origen español. Sin embargo, la gran revolución del vino chileno, que se vivió durante el siglo XIX, cuando comenzaron a llegar al país las primeras cepas francesas, marcaron la pauta del producto. Desde ese momento, Chile alcanzó un esplendor en la producción de vinos que hasta hoy lo ubican como el quinto mayor productor de vinos del mundo, después de Francia, España, Italia, Australia y Estados Unidos. Buena parte de nuestro programa se ha desarrollado en la viña Concha y Toro, lejos la más grande de Chile, con un patrimonio bursátil de 491.9 millones de dólares. Pero existen otras grandes productoras en Chile como Santa Rita, San Pedro y Santa Emiliana, esta última de propiedad del mismo grupo económico. Cada día, la viña más grande de Chile iza las banderas de sus ilustres visitantes. Hoy vemos el tricolor colombiano en honor a nuestra presencia en un lugar encantador ubicado al sur de Santiago, en la localidad de Pirque. Aquí, don Melchor de Concha y Toro construyó su residencia en medio de jardines, amplios prados verdes, mucha agua y parras que rodean la casa patronal. De los frutos de las parras se extrae el jugo embrujador que más tarde, después de un complicado proceso, se convierte en vino. En Chile, desde el año 90 se duplicaron las plantaciones de viñas. Nunca en la historia se había visto que en 8 años un país duplicara el número de hectáreas plantadas. En 1994 había 54.000 hectáreas y en el 2002 se saltó a 106.000. No es extraño observar que hasta las faldas de los cerros estén tapizados de verde con los nuevos cultivos. ¿Y por qué han llegado a cultivar en la falda de los cerros? Porque en esa parte supuestamente se da la mejor uva. Tiene muy ¿cuánto se llama? Da muy buen grado, de muy buen sabor. Porque, como usted debe saber, las parras en partes húmedas no tienen muy buen sabor y se da muy bajo grado. Entonces, por eso que la gente está buscando las partes de los cerros. El cuidado de las parras es muy riguroso. A la hora de la verdad, de aquí saldrá el líquido que luego se convertirá en vino. Nos llamó la atención ver rosas en todos los extremos del viñedo y más nos impactó la respuesta que nos dieron sobre su presencia. Bueno, porque la plaga llega a las rosas primero y nosotros detectamos antes que lleguen a las parras. ¿Qué tipo de enfermedad? La mosca azul o una pulgoncito, algo así. Ese tipo de plaga. Ya, pero ¿y en cómo se manifiesta en la rosa que...? Bueno, en la rosa, como tú puedes ver, esta no tiene. Normalmente se le detecta es cuando el palito tiene como manchitas negras aquí en estas partes. Entonces, normalmente hay gente que viene, anda viendo las parras de las rosas y se da cuenta que tiene son como unas rayitas negras. Acá tiene. Ups. Hace 40 años la enología estaba más preocupada de evitar enfermedades o alteraciones microbianas en los vinos que de evaluar en profundidad factores que inciden directamente en la calidad de ellos. Hoy la gran preocupación es el terruño, el lugar donde se cultiva la fruta. ¿Qué características debe tener en particular la tierra donde se va a cultivar la uva para el vino? En forma general, la vid es una cepa, es un fruto,
puede desarrollarse en cualquier parte. O sea, es muy silvestre, podría decir, es muy salvaje. O sea, veamos de la época cuaternario que se desarrolla en distintas partes. Pero si nos ponemos en forma más específica, y lo que se está buscando hoy en día es poder desarrollar relaciones entre las cepas, las variedades y el clima y el suelo. O sea, no poner una cepa en cualquier lugar, sino ya ahora hoy en día se busca, por ejemplo, que en el caso de los vinos blancos, que no sé, porque el clima sea más frío, que diferencias entre la temperatura y del día y la noche sean mayores. O sea, eso es un poco, quizás son factores que antes no tomaban en cuenta. Que los suelos para ciertas variedades sean más profundos que otros, que tengan ciertas características. En el caso, por ejemplo, acá, de Pirque, que corresponde al Valle del Maipo, tenemos suelos, lo que se llaman suelos como lavados por los ríos, de origen aluvial. La calidad de la tierra está definida también por el clima. Las grandes extensiones de cultivo en Chile son protegidas por dos grandes barreras cordilleranas que permiten mantener temperaturas óptimas para determinar el crecimiento de las parras. El clima, podríamos tampoco ver, como decía anteriormente, se relaciona con el terroir del lugar, con el terruño. O sea, la relación entre el clima y el suelo va a favorecer de alguna forma el crecimiento de la vid. En el mundo existe la variedad de uva de mesa y uva que se utiliza solo para la producción de vinos. La primera crece arriba de la estructura de la parra y siempre su fruto es grande y jugoso. Se advierte su cultivo como un tapiz verde inmenso que se pierde en el horizonte. La uva, para la producción de vinos, se cultiva ordenada a través de surcos y el fruto está en la parte baja de la parra, protegido por grandes hojas verdes que lo cuidan del sol inclemente. En el grupo de las uvas para la producción de vinos existen muchas variedades que son determinadas por los requerimientos de cada viña. Bueno, principalmente Chile, leemos del siglo XV, se partió con lo que fue uva país, la uva criolla, que llegó del Perú, traída por caravantes, en el siglo XV. Y se desarrolló de la primera región de Arica hasta la tercera región. Y después se fue propagando hasta el sur, Biobío, y es de la segunda cepa negra que tenemos plantada en Chile, pero que no tiene gran importancia. Luego, en el siglo XIX, empezaron a llegar las cepas ya francesas, traídas por distintos empresarios chilenos, especialmente que hicieron capitales en las minas de Chile, en el cobre o también en el salitre. Y trajeron cepas como el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, Sauvignon Blanc. Pero hablando de cepas tintas primero, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Carmener, Merlot, principalmente. El vino con el paso del tiempo se ha convertido en una gran industria que a la par de su crecimiento ha ido innovando, desarrollándose y alcanzando los más altos niveles de tecnología. Nada queda al azar en el mundo del vino. Nace primero por estas barricas de madera, roble rabulí, típica madera chilena. Lamentablemente sufrió un problema esta madera, que a la hora de del periodo de guarda del vino dentro de estas maderas, como la madera es muy porosa, hacía que el vino se pusiera un poco más ácido, lo que no le daba el punto, digamos, mejor del vino. Entonces, inmediatamente debido a este problema, se dieron la oportunidad para crear estos. En vista y considerando de que la producción cada vez era mayor, fabricaron estos de concreto. Tienen mucha capacidad, pero lamentablemente entró también el problema del espacio. Estos no se pueden correr, obviamente, y también tenía que jugar un tema de temperatura y qué sé yo, lo que creó en esa época muchos problemas. Entonces dijeron, bueno, esto no lo vamos a ocupar, pero sí nos vamos a dedicar al acero inoxidable. E inventaron estos inmensos estanques. Un poco la idea de estos estanques es la siguiente. Cuando se ocupaba la madera roble rabulí, generalmente tenía un periodo de guarda de 2 a 3 veces. Ya la tercera y la cuarta vez ya no se ocupaban, ¿ya? En el caso del concreto,
tenían que esperar a que se secara el concreto, tenían que esperar a limpiarlo y era un proceso más largo de limpieza. Y cuando apareció se dieron cuenta que esto era la papa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el acero inoxidable primero es más fácil de limpiar, es más fácil el llenado y no, digamos, no adquiere el vino ningún tipo de gusto, ni sabor, ni olor de absolutamente nada, solamente del vino. El vino de guarda, el que se exporta y con el cual las viñas obtienen luego los más importantes reconocimientos, sufre varios procesos que van a determinar su calidad, sabor y aromas. Luego de ser mantenidos en los grandes estanques de acero inoxidable, pasa otra vez a las barricas de madera para quedar allí mucho tiempo más, que determinarán los enólogos de la viña. Aquí, la madera juega un papel fundamental. Mire, la madera que se usaba, digamos, por lo menos en el caso chileno, que se estaba usando era una madera antigua, vieja, mejor dicho, vieja, no antigua. Vieja, la mayor parte era de raulí, un árbol autóctono chileno del sur, una madera excelente, pero no tan buena naturalmente como el roble o la encina para guardar o envejecer los vino tinto. Para lo blanco, entonces el cambio de esta vasija de madera a acero inoxidable naturalmente significaba que usted podía dejar el vino en una vasija completamente neutra, donde no iba a cambiar absolutamente nada el sabor del vino. La viña Concha y Toro y las más importantes viñas chilenas deben escoger insumos de primera calidad si desean obtener productos que estén a la altura de un siempre exigente mercado internacional. Se siente, digamos, los gustos propios de la madera, ¿cierto? Debido a que está guardados 6 meses en vasijas de madera de roble francés. Como dato práctico, Conchitoro ocupa solamente madera roble francés, no ocupa de madera de roble americano. Y la diferencia son más o menos, el roble americano está costando $500 y el roble francés está entre los 800 y los $1000. La única ventaja que tiene el francés por sobre el americano es que le da este gusto más definido, final, que vendría a ser la madera. También el cuero y muchas veces, y reconocido en otros tipos de vinos como es el Marqués Casa Concha, el chocolate. En Chile llaman la atención los nombres asignados a los vinos. Sin ir tan lejos encontramos productos como Anaquena, Ventisquero, Gato Negro o Casillero del Diablo. Los nombres muchas veces obedecen a una estrategia de marketing, pero también a una relación directa con su propio origen. La historia de Casillero del Diablo es para escucharla atentamente. La gracia de este lugar es que tiene una historia que es muy conocida a nivel mundial y, bueno, cuenta más o menos así. Don Melchor, después del tiempo de vendimia, bajaba aquí todos sus vinos, una vez ya producidos, para todo el tema de la guarda. Luego de que lograba esto, él bajaba todas las noches a revisarlos, a degustarlos y a poder ver un poco cómo iba evolucionando el sabor y el buque final. Pero se empezó a dar cuenta que empezaban a bajar los niveles. Entonces, él un día tuvo que hacer un viaje a Francia, en los cuales, cuando volvió, se dio cuenta que ya sus niveles habían descendido en forma considerable. Debido a esto, Don Melchor, y viendo, digamos, un poco que estaba desesperado, inventó la historia del Casillero del Diablo. Y la historia dice más o menos así. Don Melchor, una vez que bajó aquí, salió muy alterado arriba, digamos, al campo, gritando que el demonio se habitaba acá abajo, que no sabía cómo se había dado la situación, pero que en el fondo estaba aquí y que no iba a dejar entrar absolutamente a ninguna persona. Como la gente en esa época era muy ingenua, digamos, se creyó el cuento, lo que hizo que Don Melchor lograra que nadie pudiera entrar a este lugar, solamente él. Pero ustedes se preguntarán cómo. Resulta ser que él mandó a cerrar las puertas con candados, con llaves, con todo lo que él podía, para que nadie pudiera entrar. Pero él había construido un ascensor. Ese ascensor con ese ascensor tenía la posibilidad él de descender vestido de demonio, con capas muy largas negras, con cadenas en las manos, haciendo mucho ruido y con mucha voz maquiavélica, podríamos decirlo. Entonces, una vez que bajaba aquí, corría por estos pasillos y
empezaba a hacer mucho ruido. La gente, aparte de ingenua, era gente que más bien tenía también curiosidad, lo que hizo que en el fondo se empezaran a acercar a la bodega y empezaran a ver si efectivamente existía el demonio o era obra de don Melchor. Pero una vez que ellos se acercaban, se daban cuenta que efectivamente había alguien abajo, que no era don Melchor y que no era nadie de sus compañeros. Para los turistas es muy especial llegar al lugar donde don Melchor de Concha y Toro hacía sus travesuras, porque se llega allí a través de una bodega muy oscura y luego a través de una reja se observa la figura del diablo, ese diablo inventado que le permitió a este hombre de gran creatividad evitar que le siguieran robando su vino. Otro de los productos bandera de Concha y Toro es el vino Don Melchor, considerado el mejor exponente de la compañía. Se vende en no menos de 30 países del mundo. Es un vino para gente muy exigente y cada botella en el mercado colombiano se puede conseguir por encima de los 125.000 pesos. De hecho, ha recibido importantes galardones en España, Francia e Italia. Se observa desde el año 1987, que fue la primera cosecha de don Melchor. Desde ese año hasta el año 1999, que fue el último lanzamiento de Melchor, se ha mantenido una consistencia clara en este vino. Consistencia donde se ha mantenido su complejidad, su estructura, de un vino elegante, digno de tomar para cualquier aventurero que quiera conocer este vino. Para quienes no somos expertos en este complicado tema del vino, se pueden recibir consejos de viejos zorros en el tema para detectar cuándo estamos frente a un producto de excelente calidad. Bueno, primero, en el vino blanco, el vino tenga que sea de un color amarillo claro, verdoso, a pesar que también hay vino Chardonnay envejecido en barrica que van a tener otro tono, van a tener un tono amarillo hasta dorado a veces, pero normalmente un vino que no ha pasado por la madera es justamente un amarillo claro hasta verdoso, que sea bien limpio, que tenga un aroma destacado, intenso, y también al sabor que acidez, alcohol, digamos, se presente ahí con bien equilibrado, con un buen frescor en la boca y con mucha fruta y que sea persistente en la boca. Y los vinos tintos que tenga, según el vino, también un pinot que tenga sus características de su variedad, que son vinos delgados, son otros, por ejemplo, un cabernet que sea de cuerpo, que tenga un buen color, que también que tenga domine siempre la fruta con unas notas de madera y también que llene bien la boca y que tenga una buena estructura. En el mercado mundial los vinos chilenos compiten bajo una premisa que hasta ahora le ha dado resultados: relación precio y calidad. El país suramericano logró posicionarse muy bien en el segmento de los vinos entre 6 y 10 dólares, superando con creces los 15 millones de dólares que exportaba durante la década del 80. Solo el año pasado colocó en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania 600 millones de dólares. Las tendencias que nosotros estamos viendo hoy día en los mercados latinoamericanos siguen un poco la tendencia mundial. El vino está siendo cada vez una bebida de mejor compañera de las comidas en cada uno de los países latinoamericanos, porque el consumidor se está dando cuenta de lo importante que es potenciar los platos de comida típicos de cada región. Con tanta oferta en el mercado del vino, la gente no solo quiere tomar vino, sino aprender a tomar vino y lo más importante, que es acompañar los vinos de acuerdo a las características de la comida que se va a servir. Tener una perfecta combinación vino-alimento. Básicamente lo que busca aquí la gente, más que comprar vino, es conocer más acerca del vino, de sus combinaciones y de cómo tomarlo. Por ejemplo, ya no se usa hablar de vino tinto ni blanco, sino que se usa hablar de un cabernet, un merlot, un malbec, un syrah o un pinot para el tema de los tintos, y en blanco tenemos desde un gewürztraminer, pasando por un sauvignon blanc, viognier hasta un chardonnay. Espero, amables televidentes, que hayan aprendido algo más
de lo que es el proceso y la producción del vino. No es cosa fácil elaborar buen vino, pero aquí en Chile la experiencia es muy grande. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.